porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lección número 9 de la Epístola a los Hebreos. En esta ocasión hablaremos de Cristo como el sacrificio perfecto. Hablar de sacrificios era un tema común, fácil de entender para aquellos que durante siglos habían estado practicando este ritual como representación, como un anticipo de lo que haría el Mesías, lo que haría Cristo en favor de los pecadores. Entonces el tema obviamente es algo que utiliza el apóstol Pablo para ilustrar otro punto importante en su carta, en su mensaje, para estos cristianos de origen judío, de origen hebreo, que están luchando por mantenerse firmes, por mantenerse fieles y no naufragar en su experiencia cristiana. El primer punto que quiero resaltar entonces en esta lección es que Cristo Jesús como sacrificio es el mejor sacrificio. El mejor sacrificio. O si seguimos el texto de Hebreos 9:23, como a Pablo le gusta distinguir que ahora, gracias a Cristo, hay muchas cosas que son mejores, bueno, Hebreos 9:23 diría, con mejores sacrificios que estos. Hablando del plural, porque está comparándolo con todo lo que se hizo en el ritual del Antiguo Testamento, pero siendo más específicos, realmente es un solo sacrificio el que es el mejor. El auténtico, el perfecto, el completo es el de Cristo Jesús, el que se hizo una vez y para siempre. El mejor sacrificio es el de Cristo. ¿A qué sacrificio se refiere Hebreos entonces? Ya que había innumerables sacrificios. Bueno, un versículo clave es Hebreos 9:12. Mira lo que dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De paso, Hebreos 9:12 no habla específicamente de que Cristo entró al lugar santísimo, sino al santuario. El término que usa el apóstol Pablo en Hebreos 9:12 se refiere a todo el santuario, no solamente al lugar santísimo, aunque así lo dice la Reina Valera. Hecha esa aclaración, regreso al punto. ¿Qué tipo de sacrificio es el que Pablo dice que se puede comparar con el de Cristo, siendo el de Cristo mejor que ese sacrificio? Bueno, va a hablar de varios. En Hebreos 9:12 está hablando de los sacrificios que se hacían, por ejemplo, en el día de la inauguración, cuando se inauguró el santuario terrenal. Entonces, no solamente es un tipo de sacrificio, sino varios animales eran sacrificados en esa ocasión, en el caso de la inauguración del santuario. Pero como veremos a continuación, los versículos que hablan de sacrificios en Hebreos 9 y Hebreos 10 son variados. No solamente habla de la inauguración, como ya dijimos en Hebreos 9:12, sino que también se habla de los sacrificios comunes, los diarios podríamos decir, y también de los sacrificios del día de la expiación. En general, el apóstol Pablo habla de todo el ritual de sacrificios que se menciona en el santuario, o refiriéndose a lo que se hacía en el santuario durante el tiempo del Antiguo Testamento y todavía en el tiempo antes de la destrucción del templo de Jerusalén, ya que recordemos que los judíos siguieron haciendo sacrificios, aunque ya no era necesario hacerlos. De hecho, el capítulo 10 de Hebreos también presenta esta idea de que a lo que se refiere el apóstol Pablo pasa por esos tres puntos: por la inauguración, por los sacrificios que se hacían cotidianamente durante todo el año y el sacrificio que se hacía al final del año, o los sacrificios que se hacían al final de todo un año, que era el día de la expiación. Todo ese lenguaje que pudiera en algún momento revolver un poquito a los que leemos Hebreos 9, Hebreos 10, incluso lenguaje técnico en ocasiones, puede resumirse de esa forma. Cristo, de acuerdo al apóstol Pablo, es mejor que todo eso. Es mejor que el hecho de que un día se hubiera inaugurado el santuario.
Es mejor que todos los sacrificios que se hacían, ya sea por la culpa, ya sea pidiendo el perdón, ya sea los sacrificios de paces, ya sean los holocaustos. Cristo es mejor que todo eso. Y si además pensabas que el día más importante tenía los sacrificios del día de la expiación, el día del juicio, pues Cristo también es más grande y más importante que todo el ritual, específicamente también que los sacrificios de ese día. Pero obviamente tenemos que regresar otra vez a la pregunta, ¿de qué les servía saber esto? A aquellos que estaban padeciendo persecución y las dudas que les asaltaban, que les traían ansiedad respecto a su propia experiencia espiritual allá en el siglo I. Bueno, el apóstol Pablo va a decir que este sacrificio tiene al menos dos beneficios. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Dos beneficios: limpieza para servir, y también, voy a resumirlo de esta forma, va a haber un tipo de obras diferentes. Yo le he puesto buenas obras. Empecemos por el primer beneficio: limpieza para servir. ¿Limpieza de qué? Dice Hebreos 9:14, de las conciencias. Las conciencias o la conciencia del ser humano en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, tiene que ver con ese sentido de poder discernir entre el bien y el mal. Esa parte, incluso ya si somos más específicos, de nuestra mente, de nuestro cerebro, en donde el Espíritu Santo puede llamar y puede hacernos entender lo que es bueno y lo que es malo. Ese juicio, ese lugar donde tenemos el juicio para discernir entre el bien y el mal, tiene que ser limpiado. Los cristianos del primer siglo y nosotros también necesitamos tener limpia nuestra conciencia para poder discernir correctamente. Pero lo que Pablo enfatiza más es que esa limpieza traerá como resultado que sirvamos al Dios vivo, que sirvamos al Dios vivo. La palabra que se usa para servir aquí es la palabra que se usa en la idea de la idolatría. Idolatría podríamos definirla como adoración a los ídolos. Latreía, la palabra que se usa aquí para servir, para servicio, es entonces una palabra que sí puede traducirse de esta forma, servir o servicio, pero también lleva algo más. Por ejemplo, ¿recuerdas cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1 que debe ser nuestra forma de acercarnos a Dios? Dice que debemos hacerlo con nuestro culto racional. Culto racional, Romanos 12:1, puedes tú buscar el texto después con mayor calma. Vuestro culto racional. La palabra culto ahí es latreía, es decir, es un servicio pero que netamente tiene que ver con la adoración a Dios, con acercarse a Dios, con buscar a Dios. Si tú estás teniendo problemas para acercarte a Dios, estás teniendo problemas para confiar en Dios, necesitas que tu conciencia también sea limpiada para entender que esto no es necesariamente malo, sino una oportunidad para seguir intentándolo, porque Dios te sigue llamando, incluso a veces más fuerte cuando pasamos por dificultades o pruebas de nuestra fe. La idea es que podamos despojarnos de todo eso que estorba, de todas esas dudas, de todas esas incertidumbres, y entonces servir, adorar, presentarte en culto a Dios. Y obviamente eso se tiene que ver, porque cuando esto no sucede, diría el apóstol Pablo a través de 9:14, que estamos en el ámbito de las obras muertas. Bueno, en ese marco, Hebreos 10:23 al 26 es mucho más específico respecto a lo que es ahora pasar de las obras muertas a las obras, diríamos, buenas. Te leo: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Notas? Las buenas obras, allí está la frase. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del juicio, el día de la expiación. Claro, desde la perspectiva de ellos, estaba en el futuro. Nosotros creemos que el día de la expiación ha comenzado, pero todavía su conclusión está también en el futuro. Y entonces la advertencia final, versículo 26, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Te das cuenta? No puede haber más sacrificio en el sentido de que ya todo lo que Cristo hizo debiera valer, debiera funcionar, debiera ser suficiente para nosotros. Pero si nosotros, sabiendo todo esto, lo desechamos y no nos beneficia más, entonces no puede haber ningún sacrificio, ni aun el de Cristo, que pudiera salvarnos, porque por decisión propia pudiéramos entonces apartarnos del camino, dejando de luchar, dejando de avanzar en esta carrera de la fe. Cristo es el mejor sacrificio, no hay duda de eso. Que ese sacrificio nos siga alentando para las buenas obras, para reunirnos, para alentarnos en la fe. Que dejemos que el Espíritu Santo siga limpiando nuestra conciencia, porque fiel es el que prometió.